Cuando no hay líder, cada uno hace lo que quiere. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel entra en una nueva etapa. Ya no hay un líder fuerte que los guíe directamente. Ya no hay alguien que mantenga al pueblo enfocado constantemente. Y aunque la tierra prometida ya está en sus manos, comienza a aparecer un problema mucho más peligroso que cualquier enemigo externo: la falta de dirección. Al inicio, el pueblo todavía intenta avanzar. Consultan a Dios sobre qué tribu debe ir primero a la batalla y reciben respuesta. Algunas victorias ocurren, algunos territorios son conquistados, pero poco a poco algo empieza a cambiar. En lugar de expulsar completamente a los pueblos que habitaban la tierra, comienzan a permitir que algunos se queden. No porque no puedan vencerlos, sino porque deciden no hacerlo completamente. Tal vez por comodidad, tal vez por conveniencia, tal vez por falta de disciplina. Este detalle, que parece pequeño, se convierte en el inicio de un problema mucho mayor, porque lo que no se elimina termina influyendo. Y lo que influye con el tiempo cambia la dirección. El pueblo comienza a convivir con otras naciones, a adoptar algunas de sus costumbres, a mezclarse poco a poco. Y sin darse cuenta, empiezan a alejarse de los principios que los habían llevado hasta ahí. Es en este punto donde aparece una frase que define todo el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una referencia clara, no había una dirección firme. Cada persona comenzaba a decidir por sí misma qué estaba bien y qué estaba mal. Y cuando eso ocurre en un grupo, el resultado es el desorden. Este es uno de los momentos más peligrosos en cualquier proceso. No cuando hay oposición externa, sino cuando internamente se pierde el enfoque. El pueblo olvida lo que Dios había hecho por ellos. Olvida las promesas, las enseñanzas, las advertencias, y al olvidar, comienza a desviarse. Esto activa un ciclo que se repetirá una y otra vez a lo largo del libro. El pueblo se aleja, comienzan los problemas, sufren consecuencias, claman por ayuda, y Dios levanta a alguien para rescatarlos. Al principio parece que pueden manejar la situación, pero la realidad es otra. Sin dirección clara, sin disciplina, sin memoria, el pueblo empieza a caer en decisiones cada vez más equivocadas. Y aquí aparece una verdad fuerte. No tener una dirección clara es más peligroso que enfrentar un problema directo. Porque cuando no hay dirección, cualquier camino parece válido. El libro de Jueces no comienza con una gran batalla, comienza con una pérdida gradual de enfoque. No es un cambio brusco, es un proceso lento. Y eso lo hace aún más peligroso. Porque cuando el cambio es lento, muchas veces no se nota hasta que el daño ya está hecho. El pueblo tenía todo: la tierra, la promesa, la experiencia. Pero empezó a perder lo más importante: la claridad de propósito. Y así comienza una de las etapas más inestables de su historia. No por falta de recursos, sino por falta de dirección. Y aquí queda una enseñanza clara. No basta con llegar a un lugar correcto. Hay que mantenerse en el camino correcto. Porque cuando cada uno empieza a hacer lo que quiere, el resultado siempre será el mismo: desorden. A medida que avanza la historia, el patrón se vuelve evidente. No es un error aislado. No es un momento puntual, es un ciclo que se repite constantemente. El pueblo se aleja, enfrenta consecuencias, clama por ayuda, Dios responde, y luego todo vuelve a comenzar. Este ciclo define todo el libro de Jueces. Primero, el pueblo se olvida de Dios y comienza a seguir otros caminos. No es un cambio inmediato, es gradual. Poco a poco dejan de lado lo que aprendieron, adoptan nuevas costumbres y terminan alejándose completamente.
Como consecuencia, pierden protección. Otras naciones comienzan a dominarlos, a oprimirlos, a quitarles lo que tienen. La vida se vuelve difícil, inestable, llena de presión. Y entonces ocurre algo que también se repite. Cuando la situación se vuelve insostenible, el pueblo clama. Busca ayuda, reconoce que algo está mal, pide intervención. Y Dios responde. Levanta a un juez. Un juez no era solo alguien que resolvía conflictos, era un líder, un libertador, alguien que guiaba al pueblo y lo sacaba de la opresión. No era un rey, pero tenía autoridad para dirigir y restaurar el orden. Así aparece Otoniel, el primer juez. A través de él el pueblo es liberado y experimenta paz. Pero esa paz no dura para siempre. Cuando el juez muere, el pueblo vuelve a desviarse. El ciclo continúa con Ahod, luego con Débora, una mujer que lidera con sabiduría y firmeza en un momento donde pocos lo hacían. Bajo su liderazgo, el pueblo vuelve a experimentar victoria. Esto muestra algo interesante. Dios no está limitado a un tipo de persona. Levanta a quien sea necesario en el momento necesario. El ciclo sigue con Gedeón. Su historia es diferente. No comienza como un líder fuerte. Comienza con dudas, con miedo, con inseguridad. Pero poco a poco es transformado y termina liderando una victoria inesperada contra un enemigo mucho más grande. Esto revela otra verdad importante. No se trata de cómo empieza una persona, sino de en qué se convierte cuando decide confiar. Pero incluso después de grandes victorias, el patrón no cambia. El pueblo vuelve a caer. Esto deja una enseñanza fuerte. Una experiencia positiva no garantiza un cambio permanente si no hay compromiso constante. El problema no es la falta de oportunidades, es la falta de continuidad. Cada juez representa una oportunidad de cambio, pero el pueblo no logra sostenerlo en el tiempo. Viven por momentos, reaccionan cuando la situación es crítica, pero no construyen una base firme para mantenerse estables. Este bloque muestra una realidad muy humana. Muchas veces las personas buscan ayuda cuando están mal, cambian por un tiempo, mejoran, pero luego, cuando todo vuelve a la normalidad, regresan a lo mismo. Es un ciclo de reacción, no de transformación. Y eso es exactamente lo que le ocurre al pueblo. No cambian desde la raíz, solo ajustan temporalmente. El libro de Jueces deja claro que sin disciplina, sin memoria y sin compromiso, incluso las mejores oportunidades se desperdician. Y aquí queda una enseñanza directa. No se trata solo de salir de los problemas, se trata de no volver a entrar en ellos. Porque mientras el patrón no cambie, el resultado siempre será el mismo. Fuerza sin control y decisiones que cuestan caro. A medida que el ciclo continúa, las historias se vuelven más intensas y también más complejas. Ya no se trata solo de caer y levantarse. Ahora empiezan a aparecer líderes con grandes capacidades, pero con debilidades que afectan todo el resultado. Este bloque introduce a uno de los personajes más conocidos del libro, Sansón. Desde su nacimiento, su historia ya es diferente. Es anunciado como alguien especial, separado con un propósito claro: comenzar a liberar al pueblo de sus enemigos. Sansón no era un líder común. Tenía una fuerza extraordinaria, fuera de lo normal. Podía hacer cosas que nadie más podía hacer. Y eso lo convertía en alguien clave para enfrentar a los enemigos del pueblo. Pero aquí aparece el problema. Tener capacidad no es lo mismo que tener control. Y desde el inicio, Sansón muestra señales de un carácter impulsivo. Toma decisiones basadas en lo que siente en el momento, no en lo que es correcto. Se deja llevar por deseos, por emociones, por impulsos, sin medir completamente las consecuencias.
Uno de los primeros errores es su relación con personas que no estaban alineadas con su propósito. En lugar de mantenerse enfocado, comienza a acercarse a lo que lo aleja de su dirección. Este patrón se repite varias veces. Tiene oportunidades claras para hacer lo correcto, pero elige caminos más fáciles, más rápidos, más emocionales. Y aunque sigue teniendo fuerza, su falta de disciplina empieza a debilitar su impacto, porque la verdadera debilidad no siempre es falta de capacidad, muchas veces es falta de control. El punto más crítico llega con Dalila. Sansón, a pesar de todo lo que ha vivido, decide confiar en alguien que constantemente busca descubrir el secreto de su fuerza. No es un error repentino, es una serie de malas decisiones acumuladas. Finalmente, revela lo que no debía revelar, y en ese momento pierde su fuerza. Es capturado o humillado, pierde su libertad, todo lo que tenía lo pierde. No por falta de poder, sino por malas decisiones. Este momento es uno de los más fuertes del libro. Muestra que no importa cuán grande sea el potencial de una persona, si no hay disciplina, todo puede perderse. Pero la historia no termina ahí. En medio de su caída, Sansón tiene un momento de claridad. Reconoce su error, vuelve a enfocarse y en su último acto logra derrotar a sus enemigos. No es una historia perfecta, pero es una historia real. Muestra tanto el potencial como las consecuencias de no manejarlo correctamente. Este bloque deja varias enseñanzas claras. La primera, tener talento no es suficiente, hay que saber manejarlo. La segunda, las decisiones impulsivas pueden destruir lo que tomó años construir. Y la tercera, aunque alguien falle, siempre existe la oportunidad de hacer algo correcto antes del final. También muestra que el enemigo no siempre está afuera. Muchas veces está en las decisiones internas, en lo que se permite, en lo que no se controla. El pueblo sigue en el mismo ciclo, pero ahora las historias revelan algo más profundo. El problema no es solo colectivo, también es individual. Cada persona tiene responsabilidad sobre sus decisiones. Y aquí queda una enseñanza directa. No es lo que tienes lo que define tu resultado, es cómo lo usas. Porque incluso una gran capacidad, en manos equivocadas, puede terminar en pérdida. El caos total y las consecuencias de una vida sin dirección. A este punto del libro, la situación ya no es solo inestable, es caótica. El patrón se ha repetido tantas veces que ahora el problema es más profundo. Ya no se trata solo de caer y levantarse, ahora el desorden está completamente instalado en la vida del pueblo. Y aquí es donde las historias dejan de enfocarse en grandes líderes y comienzan a mostrar algo más crudo. Lo que sucede cuando no hay ningún tipo de dirección real. Uno de los relatos más impactantes es el de Micaía, un hombre que decide crear su propio sistema religioso. Construye ídolos, establece prácticas a su manera y hasta contrata a alguien para que actúe como sacerdote en su casa. Esto revela algo muy fuerte. Cuando no hay una referencia clara, las personas comienzan a inventar su propia versión de lo que creen correcto. No se trata de ignorancia total, se trata de distorsión. Mezclan lo que saben con lo que quieren y crean algo que parece correcto, pero que está completamente desviado. Este no es un caso aislado. Representa lo que está ocurriendo en todo el pueblo. Cada uno empieza a definir su propia verdad, su propia forma de vivir, su propia manera de hacer las cosas. Y el resultado es inevitable. Confusión, división y desorden. Luego aparece otro relato aún más fuerte, uno que muestra hasta dónde puede llegar el deterioro cuando no hay límites. Una historia de violencia, abuso y decisiones completamente fuera de control.
No es una historia fácil, pero está ahí por una razón. Mostrar que cuando se pierde completamente la dirección, las consecuencias pueden ser extremas. El pueblo no solo está lejos de su propósito, está viviendo sin ningún tipo de filtro. Lo correcto y lo incorrecto ya no están claros. Todo se vuelve relativo. Todo depende de lo que cada uno quiere hacer. Y como resultado, surge un conflicto interno. Las tribus comienzan a enfrentarse entre ellas. Ya no es un enemigo externo, ahora el problema está dentro. Esto es lo más peligroso. Porque cuando un grupo pierde su unidad y comienza a atacarse a sí mismo, el daño es mucho mayor. La guerra civil que ocurre es intensa, dolorosa y deja marcas profundas. Una de las tribus queda prácticamente destruida. Todo por una cadena de decisiones mal tomadas que comenzaron mucho antes. Este bloque es el punto más bajo del libro. No hay victorias, no hay momentos de gloria, solo consecuencias acumuladas de una vida sin dirección. Y en medio de todo esto, vuelve a aparecer la frase que resume la situación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No es solo una descripción, es un diagnóstico. Explica por qué todo está como está, porque cuando no hay principios firmes, cuando no hay una base clara, cualquier decisión puede parecer válida. Y eso lleva inevitablemente al caos. Este bloque no busca ser cómodo, busca ser claro. Muestra hasta dónde puede llegar una persona o un grupo cuando deja de lado la dirección correcta. No es un problema de capacidad, es un problema de enfoque. No es falta de recursos, es falta de límites. Y aquí queda una enseñanza directa. La libertad sin dirección no construye, destruye. Porque hacer lo que uno quiere en todo momento no es poder, es falta de control. Y cuando el control se pierde, las consecuencias siempre llegan. El final del ciclo y la necesidad de un cambio real. El libro de Jueces llega a su cierre sin una gran victoria final, sin un momento de triunfo que marque un antes y un después. Y eso es intencional, porque esta historia no termina con una solución completa. Termina mostrando una realidad que necesita cambiar. El pueblo ha pasado por ciclos constantes. Caída, consecuencia, clamor, liberación y nuevamente caída. Pero ahora queda claro que ese patrón no puede continuar. No es sostenible, no construye estabilidad, no lleva a un crecimiento real. Lo más fuerte es que el problema nunca fue la falta de ayuda. Dios respondió cada vez que el pueblo clamó. Levantó líderes, dio oportunidades, mostró dirección. Pero el cambio nunca fue profundo. El pueblo reaccionaba, pero no se transformaba. Y aquí está el punto clave de todo el libro. Un cambio temporal no es suficiente para construir un futuro diferente. Se puede salir de un problema, pero si no se cambia la forma de pensar, la forma de decidir, la forma de vivir, tarde o temprano se vuelve al mismo lugar. El cierre del libro deja una sensación clara. Algo falta. No basta con soluciones momentáneas, no basta con líderes que aparezcan en momentos de crisis. Se necesita algo más constante, más firme, más estable. Se necesita dirección continua. Este final prepara el terreno para lo que vendrá después, porque deja claro que el pueblo no puede depender solo de reacciones. Necesita estructura, necesita liderazgo constante, necesita una base que no cambie con el tiempo. Pero más allá de eso, el libro deja una enseñanza que va más profundo que cualquier estructura externa. El verdadero cambio comienza desde adentro. No importa cuántas oportunidades se tengan, si las decisiones siguen siendo las mismas, el resultado también lo será. El libro de Jueces no es solo una historia antigua, es un reflejo claro del comportamiento humano.
Muestra cómo las personas pueden repetir errores, incluso sabiendo las consecuencias. Muestra cómo es posible salir de situaciones difíciles y aún así volver a ellas por falta de disciplina y enfoque. Resumen y enseñanza final. El libro de Jueces es una advertencia clara sobre lo que sucede cuando no hay dirección, cuando no hay constancia y cuando cada persona decide vivir a su manera. Es la historia de un pueblo que tenía todo para avanzar, pero que se quedó atrapado en ciclos por no sostener sus decisiones correctas. La enseñanza principal es directa. No basta con reaccionar cuando las cosas van mal. Hay que construir una base sólida para que no vuelvan a ir mal. También deja claro que el problema no siempre es externo. Muchas veces el mayor obstáculo está en la falta de disciplina, en la falta de memoria, en la falta de compromiso continuo. Y quizás la enseñanza más fuerte es esta: hacer lo correcto solo en momentos de presión no transforma una vida. Lo que realmente cambia el resultado es hacer lo correcto de forma constante, incluso cuando no hay presión. El libro termina con una frase que resume todo: cuando cada uno hace lo que quiere, el resultado siempre será el mismo. Y eso deja una pregunta abierta, que sigue siendo actual. ¿Vas a vivir por impulso o vas a construir una dirección clara? Porque al final no se trata solo de evitar errores, se trata de crear un camino que no te lleve de vuelta al mismo lugar. El mensaje es claro: sin dirección hay caos. Con dirección hay propósito, y esa elección, una vez más, es completamente personal.